Historia 1. 3 cuerpos en el monte. Buenas noches. Mi nombre es Marco y durante más de 12 años trabajé como conductor de tráiler en rutas de larga distancia. A lo largo de mi carrera viví muchas experiencias, pero algunas de ellas, sinceramente, no tienen una explicación lógica. Recorrer cientos de kilómetros por carreteras solitarias, especialmente durante la noche, puede prestarse para cosas extrañas, cosas que muchos llamarían paranormales. Esta es sin duda una de las historias que más me marcaron. Todo comenzó una noche en la que salí de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con dirección hacia Chihuahua, una ruta que ya conocía de memoria. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando me puse en marcha. Me sentía bien, descansado, pues había dormido un buen rato en una pensión de traileros antes de arrancar. La carretera estaba tranquila, muy poco tráfico, lo cual siempre se agradece en viajes nocturnos. Habían pasado unas 3 horas cuando, de pronto, noté en los retrovisores una troca gris que apareció de la nada, saliendo entre la maleza a un costado del camino. Venía detrás de mí. No le di mayor importancia al principio. Pensé que se trataba de alguien que había parado a descansar o a revisar algo. Pero lo raro fue que no intentaba rebasarme, aunque yo iba bastante despacio por el tipo de carga que llevaba. Como de costumbre, le hice señales con las luces para que me pasara. Incluso me orillé un poco para dejarle espacio. Pero nada. Seguía pegado detrás de mí, sin moverse. Pensé que tal vez el conductor era inexperto o le daba miedo manejar de noche. Así que reduje aún más la velocidad. Volví a hacerle señas. Y nada. Él también bajó la velocidad para mantenerse justo detrás. Ahí fue cuando comencé a sentirme incómodo. No sabía si se trataba de una broma, una amenaza o simplemente alguien con malas intenciones. Después de un rato decidí detenerme en una gasolinera que estaba unos kilómetros más adelante. Necesitaba ir al baño, comprar algo de comer y también quitarme de encima a esa camioneta. Pero cuando entré a la gasolinera, la troca también lo hizo, solo que no entró al estacionamiento. Se quedó sobre el acotamiento con las luces encendidas. Eso me pareció aún más raro. Entré, hice mis cosas, compré un café y cuando salí, ahí seguía la camioneta sin moverse. Me enojé, caminé hasta ella con la intención de confrontar al conductor. Los vidrios eran tan oscuros que no se veía nada en el interior. Golpeé suavemente la ventanilla. ¡Hey! ¿Cuál es tu problema? ¿Me estás siguiendo?, le grité. Nada. Nadie bajó el vidrio. Toqué más fuerte. ¡Ábreme! ¡Da la cara si tienes algo en contra mía! De pronto, la camioneta arrancó de golpe y casi me atropella al huir. Me sacó un susto tremendo, pero al menos pensé que ya se había alargado. Volví a mi tráiler. Me fumé un cigarro para calmarme y retomé el camino. Eran casi las 3 de la madrugada. La carretera estaba totalmente vacía otra vez, pero no pasó mucho tiempo cuando ahí estaba de nuevo esa misma camioneta justo detrás de mí. Se me erizó la piel. Ya no podía pensar que era casualidad. Era la misma troca gris y me venía siguiendo desde hacía horas. Ya no sabía qué hacer.
Mi plan fue llegar a una pensión de traileros que conocía, a unos 70 kilómetros de ahí, para pedir ayuda. Sabía que algunos colegas estarían descansando y podrían respaldarme si las cosas se ponían feas. Pero entonces la camioneta empezó a emparejarse conmigo, colocándose justo a mi lado. Su ventana quedó frente a la mía. Yo bajé la velocidad y ella también lo hizo. Le toqué el claxon varias veces, le grité, pero no reaccionaba. De repente empezó a pegarse más y más a mi tráiler, hasta que me golpeó. Perdí el control del volante, crucé la carretera, rompí una cerca y terminé detenido en un terreno baldío en medio de la nada. El tráiler se apagó por completo. No encendía, ni el motor ni la radio, ni siquiera tenía señal en el celular. Me sentía vulnerable, solo. Y sí, muy asustado. Eran las 3:15 de la madrugada y no había un alma cerca. Y como si fuera poco, vi cómo unas luces se acercaban lentamente. Era esa maldita camioneta otra vez. Se detuvo detrás de mi tráiler, apagó el motor y las luces. Yo cerré la puerta del conductor con seguro y saqué una pequeña navaja que siempre llevaba por seguridad. Estaba preparado para lo peor. Pasaron unos minutos eternos y nadie bajaba del vehículo. Finalmente tomé la decisión de salir. Caminé hasta la troca con mi linterna y el corazón a 1000 por hora. Toqué la ventana y dije: ¿podemos hablar? ¿Qué quieres de mí? No hubo respuesta. Intenté asomarme con las manos en el cristal para ver hacia adentro y me quedé helado. No había nadie. El vehículo estaba lleno de tierra, basura, telarañas. Claramente había estado abandonado por mucho tiempo. Abrí la puerta y confirmé que estaba vacía. Entonces me pregunté: ¿quién demonios me estuvo siguiendo todo este tiempo? Volví corriendo hacia mi tráiler, pero justo antes de subir, vi a un hombre parado frente a mí, a unos metros, iluminado apenas por las luces tenues del camión. Le grité: «¡Oiga! ¿Quién es usted?». El hombre no respondió. Solo levantó una mano y me hizo una seña para que lo siguiera. Dudé, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Caminaba rápido y yo apenas podía seguirle el paso. El ambiente olía muy mal, a carne podrida. Él se detuvo de pronto y se quedó mirando un punto en el suelo. Cuando llegué hasta donde estaba, ya no estaba él. Desapareció. Apunté con mi linterna hacia el lugar que señalaba, y ahí, entre el monte, vi 3 cuerpos sin vida, en avanzado estado de descomposición. Fue una imagen que jamás podré borrar de mi memoria. Salí corriendo, me subí al tráiler y sorprendentemente el motor encendió al primer intento. Me alejé de ahí de inmediato y llamé al 911 apenas recuperé señal. Esa misma madrugada llegué a una pensión donde se encontraban 2 compañeros. Me vieron llegar pálido, con los ojos llorosos, y corrieron a auxiliarme. Como pude les conté lo sucedido. Poco después, 2 detectives llegaron para hacerme preguntas. Les conté todo, aunque sabía que podía sonar a locura. Uno de ellos me mostró una foto de una camioneta. ¿Es esta la que te seguía? Era la misma. Entonces me contaron que pertenecía a 3 jóvenes estudiantes de periodismo que habían desaparecido hacía 2 semanas. Estaban haciendo un reportaje sobre desapariciones en la región, pero nunca llegaron a su destino. Nadie sabía qué les había pasado.
hasta ahora. Yo no podía dejar de llorar. Sentí que de alguna manera esas almas me habían guiado hasta sus cuerpos para que fueran encontrados. No sé por qué a mí, pero esa noche cambió mi vida para siempre. Gracias por escuchar mi historia. Si te está gustando este contenido, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. A continuación, te contaré otra experiencia que tuve en carretera, quizás igual de impactante. Historia 2. El hombre del kilómetro 62. Mi nombre es Gerardo. Por mucho tiempo trabajé como transportista para varias empresas. Ahora ya estoy retirado, pues tengo 70 años. Pero en toda mi época de trailero me sucedieron muchas cosas paranormales. Y esta que les voy a contar me ocurrió hace ya 20 años. Yo estaba transportando material de construcción desde Nuevo León hasta el Estado de México. Ya llevaba 10 horas de viaje. La noche se hizo presente, y aunque muchos la evitan, a mí me gustaba mucho viajar de noche. Las carreteras estaban más vacías, y esa sensación de soledad y silencio me parecía casi hipnótica. Llevaba música puesta como normalmente hacía, cuando de pronto a lo lejos vi a un hombre a la orilla de la carretera haciendo autostop. Me orillé sin pensarlo. En ese entonces era muy común ver gente pidiendo raite, y yo siempre accedía. Me gustaba ayudar a los demás, así que esa vez no fue la excepción. Se trataba de un hombre de unos 60 años, con ropa vieja, sucia y desgastada. Algo en él no encajaba, pero no quise ser prejuicioso. Le pregunté: ¿Para dónde va, amigo? Me respondió con voz ronca que necesitaba ayuda, que su camión se le había quedado a 1 kilómetro adelante, pero que nadie pasaba para auxiliarlo. Le dije que se subiera, que yo lo llevaría y trataría de ayudarlo con mi herramienta. Desde que subió, un olor extraño llenó la cabina. Era como tierra mojada y metal oxidado. No supe de dónde venía, pero se me hizo raro. El hombre se sentó en el asiento del copiloto, completamente en silencio. Le pregunté para qué empresa trabajaba, pero no me respondió. Después le pregunté si se encontraba bien, ya que su ropa estaba rota y muy sucia, pero siguió sin decir ni una sola palabra. Pasó el kilómetro que me había indicado, y se suponía que ya deberíamos haber llegado a donde estaba su camión, pero no había nada. Le pregunté si estaba más adelante. Él solo levantó su brazo lentamente y señaló con el dedo hacia el frente. No dijo palabra alguna. Seguí conduciendo, pero mientras más avanzaba, más incómodo me sentía. Era como si el aire dentro del camión se volviera más pesado. Miré el reloj del tablero. 2:47 a.m. Había pasado más de media hora, pero el paisaje no cambiaba. Todo era igual. Y entonces, sin entender cómo, me di cuenta que habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí, el kilómetro 62. Mi piel se erizó. Era imposible. Solo conduje en línea recta, sin dar vueltas, sin parar. ¿Cómo regresamos? El hombre seguía sin hablar. Solo miraba al frente con los ojos muy abiertos. Así que decidí orillarme. Señor, bájese por favor. Esto ya no me da buena espina. Bajó sin decir nada, ni gracias ni una mirada. Caminó hacia el monte y desapareció entre los matorrales.
Quise buscarlo, pero no se veía nada. Un silencio sobrenatural invadió todo. No se oía ni grillos, ni viento, nada. De pronto otro camión pasó y se estacionó delante de mí. Bajó el conductor y se acercó rápidamente. Me dijo: «Amigo, tienes que irte de aquí. ¿Viste a un señor pidiendo raite, verdad?» «¿Cómo sabe eso?», le pregunté sorprendido. «Porque yo transito por esta carretera casi todos los días. Ese señor murió en un accidente justo aquí, en el kilómetro 62. Por años ha estado pidiendo raite a los traileros, pero quienes se paran, desaparecen. Un amigo mío los recogió hace un año. Iban hablando por radio contando chistes cuando me dijo: voy a dar raite a un señor, parece que tuvo un accidente. Esa fue la última vez que supe de él. Ni él ni su camión volvieron a aparecer. Otros camioneros han contado que el mismo hombre siempre aparece en esta zona con ropa sucia solo pidiendo ayuda». Yo le agradecí por tomarse el tiempo de advertirme. Me dijo que entre colegas debemos apoyarnos. Luego me dijo algo que me heló la sangre. «Tal vez no sea la última vez que lo veas. Si vuelves a pasar por aquí, muy probablemente te lo volverás a encontrar. Pero no te detengas, no lo mires, solo sigue tu camino». El hombre se subió a su camión y se fue. Y yo también. Pero hasta el día de hoy, me sigo preguntando, ¿por qué esa alma en pena me dejó ir? ¿Por qué no me llevó con él, como a los demás? Historia 3. La criatura en dos patas. Otra historia que vale la pena contar me sucedió casi al final de mi carrera, justo antes de jubilarme. Esa vez venía recorriendo la carretera de la Ciudad de México hacia Cuernavaca. No venía solo. Me acompañaba un compañero de trabajo. Era de madrugada. Veníamos platicando medio adormilados y decidimos hacer una parada para cambiar de conductor. Yo iba a dormir un rato en la cabina trasera, mientras él manejaba. Cuando él se sentó al volante y yo apenas me acomodaba, me dijo: «Gerardo, mira, ¿qué es eso?». Corrí la cortina para asomarme. Afuera, bajo la tenue luz de la luna, se veía algo moviéndose en dos patas, caminando hacia nuestro camión. Era alto, extraño. No podíamos distinguir si era un animal, una persona u otra cosa. A lo lejos, parecía un buey parado sobre dos patas, pero su movimiento era demasiado antinatural. «¿Qué demonio es eso?», preguntó mi compañero con la voz temblorosa. «Vámonos de aquí», le dije. «Lo que sea no es algo bueno». Él intentó arrancar, pero el camión no se movía. La lluvia reciente había dejado mucho lodo. Estábamos atascados. Esa cosa seguía acercándose, lentamente. Sus ojos brillaban, y su respiración era como un gruñido gutural. Yo pensaba que quería atacarnos. Le dije a mi amigo que se hiciera a un lado, que intentaría mover el camión, pero no servía de nada. Seguíamos atorados. Uno de los dos debía bajarse a revisar las llantas, pero ninguno quería abrir la puerta. Mi compañero me dijo: «No lo hagas, Gerardo. Esa cosa está esperando que alguien se baje. ¡Es una trampa!». Yo le respondí: «No digas tonterías. No creo en eso». Pero en el fondo, sentía algo que nunca antes había sentido. Un miedo que me hacía sudar frío. Un ambiente tan denso que me costaba respirar. Él me dijo: «Mi abuelo también fue camionero. Me contó que si alguna vez veía un animal caminando en dos patas en medio de la nada, corriera.
que era lo más maligno que podía existir. Entonces le mostré una imagen de Dios que mi esposa me había colocado en el tablero. «¿Podemos rezar?», le dije. «Si eso te hace sentir mejor». Él no lo dudó. La tomó con fuerza y comenzó a rezar en voz alta. Yo lo acompañé. El Padre Nuestro, una y otra vez. Y entonces, aquella cosa aulló. Fue tan fuerte, tan bestial que el parabrisas vibró. Sentí que nos estaba gritando directamente al alma. Mis piernas temblaban. Jamás en mi vida había tenido tanto miedo, pero seguimos rezando. Poco a poco, esa cosa dio un paso atrás, luego otro, sin dejar de mirarnos, se fue alejando. Y sus aullidos, poco a poco, se desvanecieron. Mi compañero me dijo: «Es el momento, muévete». Se bajó rápidamente, me indicó hacia dónde mover las llantas y logramos salir del lodo. Nos fuimos lo más rápido que pudimos. En toda mi vida como camionero, esa fue la experiencia más escalofriante, terrorífica y sobrenatural que jamás viví. Historia 4. La familia que nunca partió. Mi nombre es Carlos, y desde hace algunos años me dedico al transporte de carga pesada. Me paso días y noches manejando mi tráiler por todo México, cruzando montañas, valles y carreteras desiertas. Es un trabajo solitario, agotador y en ocasiones bastante peligroso. Pero hay una historia que jamás podré olvidar. Una noche, mientras viajaba de Zacatecas a Durango, todo se oscureció más de lo normal. No solo por la noche, sino por algo mucho más extraño que nunca imaginé que me ocurriría. Era una carretera en pleno desierto, rodeada de montañas, curvas cerradas, sin señales y sin más luz que la de mis faros, que apenas iluminaban unos metros al frente. De repente, la lluvia comenzó a caer con fuerza y el viento arrancó ramas de los árboles que golpeaban el parabrisas, haciendo que todo se volviera aún más aterrador. Mi experiencia aún era limitada, y aunque trataba de mantenerme tranquilo, el miedo se iba apoderando de mí. Las curvas, las lluvias y la soledad del camino me estaba comenzando a vencer el sueño, y sabía que debía parar. Después de recorrer un tramo largo, me encontré con una pequeña entrada de terracería, una especie de desviación que me permitiría descansar un rato. La carretera principal ya se había perdido entre la niebla. Decidí orillarme, apagar el motor y tomar un descanso. Bajé del camión con mi linterna y un paraguas para ir al baño. Pero al regresar, el ambiente parecía más denso, como si algo estuviera observándome. El aire estaba pesado y el sonido de la lluvia se mezclaba con un silencio abrumador, casi irreal. Al llegar al tráiler, vi algo que me heló la sangre. La puerta del copiloto estaba entreabierta. Yo la había cerrado con seguro cuando salí. Y lo peor, las escaleras del camión tenían huellas de lodo, como si alguien hubiera subido mientras yo estaba fuera. Mi respiración se aceleró. Miré alrededor, pero no vi nada. Sentí una presencia, una sensación de que no estaba solo. Con el corazón latiendo fuerte, tomé la linterna y apuntando hacia adentro grité: «¿Quién está ahí? ¡Sal de mi camión ahora!». Silencio. El único sonido era el de la lluvia golpeando con furia. Sentí como si el mundo entero estuviera apagado,
como si todo estuviera suspendido en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí abrir lentamente la cortina del copiloto, con la linterna en mano. Mientras lo hacía, algo extraño ocurrió. Escuché una voz débil, apenas un susurro, que decía: «Ayúdala, ayúdala, por favor, sálvala». Me paralicé. La voz venía de dentro de mi cabina. No pude evitarlo. Abrí la cortina de golpe, con un miedo que nunca había sentido, pero no había nadie. El interior estaba oscuro, vacío. Nadie. Pero algo no encajaba. Al mirar con más detalle, en la esquina superior de la cama, vi un portabebé antiguo cubierto de polvo y lodo. Estaba sucio, roto, como si hubiera estado allí durante años. Sentí que el aire se volvía más espeso, más opresivo. Tomé el portabebé sin pensarlo, lo tiré fuera del camión y cerré la puerta con todas mis fuerzas. Encendí el motor y sin pensarlo 2 veces, me fui de allí. Pero al intentar salir del camino, algo extraño ocurrió. Choqué contra algo. No pude ver bien qué era, pero el golpe fue fuerte. Detuve el camión y eché marcha atrás. Al bajar vi algo que me heló la sangre. 3 cruces de concreto yacían rotas en el suelo. Mi camión había dañado 2 de ellas. Me acerqué y en el centro vi una pequeña lápida con una inscripción que decía: «Descanse en paz, familia Romero Delgado». El miedo se apoderó de mí al instante. Vi que debajo de la lápida había una foto enmarcada, amarillenta por el paso del tiempo. Aparecían un hombre, una mujer y una bebé. La fotografía estaba muy deteriorada, pero aún podía distinguirse una expresión de dolor en los rostros. Mi cabeza comenzó a procesar todo lo que había sucedido. Las huellas en las escaleras, la puerta abierta, la voz de ese hombre llorando. Todo encajaba. Esa familia había muerto allí, en ese mismo lugar. Un accidente. La voz que había escuchado, las huellas y el portabebé era el espíritu de ese hombre rogando por su hija, pidiendo que alguien la salvara. En ese instante, una ola de tristeza me invadió. Pensé en mi esposa, que estaba esperando a nuestra hija. No pude evitar imaginar lo que ese hombre debió sentir al perder a su familia, la angustia de saber que incluso después de muerto no podría proteger a su hija. Nunca podré olvidar esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por un lugar aislado o una carretera oscura, reviso mi camión, miro hacia atrás y espero no escuchar nunca más esa voz. Gracias por ver este video. Si te ha impactado esta historia, suscríbete para más relatos que pondrán los pelos de punta. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Ayúdame a esparcir el miedo, porque lo que nos acecha en la oscuridad, a veces, es más real de lo que pensamos. Nos vemos en el próximo video, pero cuidado, tal vez no estés solo esta noche.